No somos dos. No somos seis. Somos 4 menos 1. Somos 4 menos 1. Un Punchcast que dedica su tiempo en matar el tuyo. Comenzamos. Amigo Millennial, Centennial, Boomer, Generación X, Y, Z o derivadas del número par. Esto es 4 menos 1, 4 menos 1. Soy Álvaro Perea y agradezco su presencia y su gusto por este podcast de todo y de nada. Presento con gusto a mis compañeros en la conducción, Hugo Enrique Gómez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, que se supone que es el horario en que usted nos estará escuchando. Y pues bueno, hoy es un capítulo muy interesante que ahorita nos estaremos explicando un poco más. Sergio Rocha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Saludarlos a todos, a nuestro invitado que ya tendrá bien presentarlo, Álvaro. Una noche que se presta, bueno, porque estamos ahorita en la noche, no sabemos a qué hora usted nos esté sintonizando, pero va a ser un programa interesante, diferente de lo que hemos estado manejando y ojalá que vengan muchos más programas con invitados como el que vamos a tener a continuación. Muchas gracias, amigo. Y sí, así es, tenemos con nosotros, porque nos va a platicar de muchas cosas, pero en específico de un tema muy interesante que es el origen del templo de Santa Rita. Y no podíamos tener otra persona más que a él, una institución en el tema de historia, aquí en la ciudad y en el estado de Chihuahua. Él es jefe de la Oficina de Investigación Histórica de la Secretaría de Cultura del Gobierno del estado de Chihuahua, y es oriundo de Azuchil, municipio de Guerrero. Estoy hablando. Me corregiste ahorita que era Azuchil. Yo dije Basuchil. No, tú ahorita dijiste Basuchil. Y yo te dije Suchil. Ah, ok. Oriundo del municipio de Basuchil, municipio de Guerrero. Se presenta solo este personajazo. Está con nosotros el profe Edelmiro Ponce de León. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes, muchas gracias. Qué gusto tenerlo por acá, maestro, y platicar de temas interesantes, de datos oficiales, de primera mano de quien los investiga. Así es, pues sí, somos apasionados de la historia. Oiga, maestro, ¿y desde cuándo tiene contando historias? Platíquenos, porque pues a lo mejor la introducción, nos dijo que la recortáramos. Lo vamos a balconear aquí, nos dijo que la recortáramos, pero pues ¿de dónde surge ese gusto por la historia? ¿Cuál fue así como que el tema que le detonó a usted pues irse por el rollo de ser historiador? De contar historias, ¿no? ¿Cómo contar historias? Contar la historia, esto es muy diferente. Me tocó un caso de una maestra que me topé ahí en los murales del Palacio de Gobierno y me dijo, oiga, usted es el señor que les cuenta historias a los niños. Y dice, no, sí, esos son otros. Entonces, bueno, yo hablo de la historia, pero la historia verdadera, porque las historias, que serán las charras o las leyendas, las que vamos a tratar ahorita, es otro asunto. Pero pues yo empecé muy, muy jovencito porque José María Ponce de León, hay una colonia aquí en su honor. Fue el primer historiador que tuvo Chihuahua y era mi tío abuelo. Aparte, mi tatarabuelo, pues fue quien redactó los juicios de los insurgentes. Otro, José María Ponce de León, que fue escribano público, fue notario público. Entonces, fue el primer secretario de gobierno aquí en Chihuahua, cuando se creó la Secretaría de Gobierno en 1826, cuando nació Chihuahua. Fue el primer magistrado que tuvo el Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, sus parientes fueron muy notables. También hay otro Antonio Ponce de León, ya ve que hay una calle ya para la salida de Uruguay, la calle Ponce de León, Antonio, que fue el que enfrentó a los norteamericanos cuando nos invadieron aquí en
de Mascalitos, ahí pegado al paso. Y aunque perdió, pues no lo obedecían, pero pues tengo ese orgullo en mi familia, había gente muy notable. Maestro, profe, me imagino que todo eso a usted se lo contó alguien, no sé, su papá, su abuelo o algún tío. ¿Quién le contó todo eso que sabe de su familia? Bueno, mi papá fue el que nos empezó a inculcar eso, de que en nuestra familia había gente muy notable. Él nos platicaba cuando venía con su papá aquí a Palacio de Gobierno, porque pues mi tío abuelo, José María Ponce de León, el último, el historiador, pues fue secretario de gobierno, fue gobernador interino y todo eso. Entonces dice, pues le tocó venir a Chihuahua. Y ah, ya después, pues me empecé a juntar con maestros muy notables que me decían, oye, pues tu familia es muy notable. Me acuerdo del maestro Pedro Gómez Ornelas, un maestro emérito, muy querido, que a mí me ayudó a ingresar a estudios históricos. Yo a los 17 años ingresé a la Sociedad de Estudios Históricos porque él me ayudó a ingresar y me alentaba mucho, pues, y fue el que me abrió las puertas para que yo investigara precisamente sobre mi familia primero y luego ya llegué a ser presidente de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos. Muy joven, por cierto. Me ¿Qué tal? roté con los grandes de la historia, como fue Francisco R. Almada, como fue León Barrí, como fue Silvestre Terrazo, que yo ya prácticamente, ya no los conocí, pero sí a su familia, y fue como fui profundizando en la historia, con los grandes de la historia. Muchas personas dicen, yo no me incluyo en esas, pero muchas personas dicen que la historia es muy aburrida, maestro. Dicen, ¡ay, cabrón, historia neta! ¿Por No qué es, es aburrida? es aburrida cuando no se tiene la chispa por la historia. A mí en la primaria no me llamaba mucho la atención, me encantaba más la geografía, porque también he incursionado mucho dentro de la geografía. Me gusta mucho, tengo una colección de mapas del estado. Aparte trabajé en INEGI en cartografía. Pero conforme va usted profundizando en el ramo de la historia, se apasiona tanto, nomás que cuesta mucho dinero. Desgraciadamente la historia, pues hay que viajar. Entonces, pues imagínese una semana en la Ciudad de México, en los archivos, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, pues necesita una lanita, o sacrificarse en un hotel barato, un transporte barato, es la única manera de poderse sostener, o a menos que tenga recursos o una beca o algo. Pero ustedes sabrán que aquí en Chihuahua no hay ninguna esperanza para nosotros los historiadores. Si yo le pido una beca a un determinado departamento, algo, pues me ven como Dios a los conejos, está loco, ¿no? Nunca pude conseguir yo financiamiento para mis investigaciones, a menos que no fuera recursos propios. Esa es una de las cosas. Pero es tan apasionante el poder saber. Imagínense, por ejemplo, yo les voy a decir ahorita, todos vivimos de la historia. Ustedes mismos viven de la historia y no les gusta la historia. A ver, vayan con su mamá y díganle que les dé los títulos, el diploma de sexto año, el de kinder, el acta de nacimiento, la tarjeta del IFE, todo eso, y préndale un cerillo y quémela, pues es la historia. ¿Qué pasa? Se vuelven nada, porque quedan totalmente apartados de la sociedad. Entonces, sin la historia, pues no,
No puede vivir el hombre sin la historia. Exacto. Maestro, a lo mejor va a ser un comentario que se pueda sentir un poco altanero, pero en lo No. personal sí me gusta la historia, que en lo particular ahorita estoy más en lo general como comprendiendo lo del mundo. Sí. Pero la frase que he escuchado es como que esa pasión y ese interés como que medio por el chisme, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué esta persona hizo esto? ¿Este presidente lo hizo de esta manera? Incluso ahora yo se los explico a mis compañeros que es como terminar una temporada y seguir la otra. No sé, así como por un ejemplo rápido, cuando terminó lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? No, todas las organizaciones que se hicieron, lo de el saqueo que le hicieron a Alemania, las potencias mundiales y todas esas cuestiones. Que luego terminó esa temporada en los 90s cuando se separó la URSS, todas esas cuestiones es como que, te vas enterando del... Sí, un poco de chismecito, pero al final de cuentas son datos que nos presentan el mundo como lo conocemos ahora. ¿Por qué es esto y por qué es aquello? Como usted decía, la geografía es víctima de la historia, ¿no? Por así decirlo. Sí, pues es que las dos, ni una puede estar aparte de la otra. Porque pues la localización de los puntos geográficos de donde se desarrolla el evento, pues necesariamente tiene que acudir a la geografía, porque la geografía va evolucionando como va evolucionando la historia. Antes se llamaba Santana o la Santa Cruz y ahora se llama ya César Duarte, ¿verdad? Uy. Sí, porque generalmente les ponen los nombres así específicos, curiosamente, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, lo de el famoso territorio del sur de Estados Unidos que era mexicano, o Chiapas que fue de otro país y todas Exacto, que se une cuestiones. a nosotros, pero muchas poblaciones han cambiado de nombre, entonces si usted incursiona en la historia antigua, pues que le digan, por ejemplo, la Villa de Aguilar, pues se queda de A6, lo que es Basúchil, mi pueblo viejo, mi pueblo querido fue la Villa de Aguilar, y si no se sabe el origen de esas poblaciones, pues ahí va a batallar. El padre de mi esposa platica a veces eso, que los pueblitos antes tenían nombres de santos y en el siglo pasado se le cambiaron a nombres. Por ejemplo, se me hacía muy extraño a mí, que no soy de aquí de Chihuahua, que Cuauhtémoc se llame Cuauhtémoc si las etnias o la civilización azteca no llegaba hasta acá, y por qué tuvieron esos nombres y todas esas cuestiones que, pues bueno, pues hubo un hecho histórico que el gobierno le cambió los nombres Bueno, es que las aquí poblaciones. no son barbarismos, son barberismos. Es que tiene mucho que ver con la gente, los políticos, barberos. Le pusieron Cuauhtémoc nomás porque como ahí estaba Anáhuac. ¿Saben por qué se llama Anáhuac ahí? Porque así se llamó el avión en el que voló el general Fierro, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el aeropuerto de aquí? ¿Fierro? Sí, pues sí, Sí. el general Fierro que fue gobernador. Entonces, como él hizo un vuelo sin escalas de México a Nueva York, en el avión Anáhuac, y cuando era gobernador, pues fundaron precisamente Anáhuac. Para bardearlo le pusieron Anáhuac y era Colonia García, porque uno de los revolucionarios, don Guadalupe Gardea, fue el que inició ese proyecto. Entonces a Colonia Gardea le pusieron Anáhuac, y pues como Cuauhtémoc era muy compa de Anáhuac, pues luego ya a Cuauhtémoc, que fue San Antonio de Arenales, o San Antonio de Arenales, pues le ponen Cuauhtémoc para agraciar a ese gobernador, que por cierto salió cuido, porque pues, en ese tiempo los gobernadores duraban 2-3 meses y van para afuera. Entonces, sí es cierto. También tenemos, por ejemplo, a San Andrés, Río Palacio, que le cambió el nombre el general Quevedo,
General Quevedo no quería saber nada de Santos y en los años 30 le cambió el nombre por Río Palacio, a Santa Eulalia, hombre, caray, su nombre hermoso, original, desde que viene del origen de Chihuahua, pues le metió Francisco Portillo, a Gran Morelos, a Carretas, pues, le puso Gran Morelos, en honor al siervo de la nación. Por cierto que ahorita ya me parece que en el gobierno de Fernando Baeza se cambió otra vez el nombre de las cabeceras, tomaron su nombre original. Por ejemplo, el pueblo de San Andrés sigue siendo San Andrés, cabecera del municipio de Río Palacio. Santa Isabel, que le pusieron General Trías. Ya se llama otra vez Santa Isabel, pero es cabecera del municipio de Ángel Trías. Y así pues, como Carretas ya vuelve a tomar su nombre. Y pues las variedades que hacen. Como que ya se fue perdiendo eso del barberismo, ¿no, maestro? Porque yo me acuerdo, yo creo, lo último fue el Estadio de la Watch, que le pusieron José Reyes Baeza. Pero ya, o sea, imagínese que ahora se le quiera poner a una calle César Duarte o Andrés Manuel López Obrador. De hecho, creo que hay una iniciativa de que a Tabasco se le nombre Tabasco de Andrés Manuel López Obrador. Fue lo último, fue en las colonias, ¿no? Cuando eran asentamientos que los vendía, que hay funcionarios públicos de algún partido promocionaban los terrenos para la gente, se hacían los asentamientos y les ponían el nombre. Pues hoy la colonia PRI y todo eso, pues no. El barbarismo, junto con el barberismo, van ahí muy, acuérdense, no se han fijado, pero aquí en la colonia magisterial, no me acuerdo cómo se llama esa colonia que está por la Pacheco hacia la salida, que una calle se llama Amortización y la otra se llama ¿qué? Desamortización, no sé. No. Liquidación. Una de ellas se llama ley de desamortización y la otra ley de la... Total que es la misma. O sea, siempre le ponen ley de la reforma agraria. Sí, ese nombre siempre lo usan. Nomás se cambia el nombre, pero es lo mismo. Entonces, son barbaridades. Hay una calle que le pusieron Gavino Barrera, con D de dedo, y si le pones la R de Barrera, pues eso es ese que no entendía razones andar a la borrachera. Pues sí. Yo lo confundí al principio. En la colonia Granja le pusieron Gavino Barrera. Y pues Gavino Barrera, pues es un personajazo, ¿verdad? Sí. Oiga, maestro, ahorita tocaba una palabra muy clave en lo que, en el tema de la historia, y es esa, Hugo, del tema de que pues tiene que ser uno chismosón, ¿no? Sí. Y yo ahorita que estaba leyendo, antes de iniciar la transmisión, esta historia que usted nos va a platicar de la construcción del templo de Santa Rita, pues sí me quedé picado, la verdad. Y yo sí tengo como que algunas dudas en cuanto a, pues, qué pasó con Teresita, ¿no? Con el viejo con el que lo casaron. Entonces, ¿qué le parece, maestro? No cuente la película todavía. Pues, no, pues es que... No, o sea, no hay spoilers todavía. Estoy dando la introducción, pues, para que nos platique... Págale el micrófono, Álvaro. Para que ya, pues, es que a mí ya se me cuecen las habas, para que nos platique qué pasó. La culpa, pues, es que ustedes iniciaron por otro lado y pues, Y luego uno es platicador, olvídese. Uf, se nos hace grande la lengua. Bueno, ya nos echó a perder Sergio aquí el coloquio. Vamos pues a lo que venimos. No, tienes razón. Si gustan, está muy ameno esto, me encanta. Sí, efectivamente, ustedes dicen. Arránquese, maestro. No, vámonos. Nos vamos.
¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo empieza esta historia? Bueno, está dentro de la rama de la leyenda, lo real y real, porque muchos de los hechos pues son verídicos, pero con el tiempo pues el vulgo le va agregando y de su cosecha, y entonces llega un momento en que ya se convierte pues en eso, en una leyenda. Por allá en los primeros años de la fundación de el Real de San Felipe de Chihuahua, que después, bueno, que nació en 1709, ¿verdad? Y que en 1718 obtuvo ya el título de Villa de San Felipe el Real de Chihuahua en honor a Felipe el Rey y al virrey, los dos. Entonces, a los cuantos años, alrededor de 1730, unos cuantos años después de que ya obtuvo categoría de villa, porque fue muy rápida la evolución de la población, ¿sí? Mucha riqueza. Nos encontramos a don Felipe Orozco y Molina, es un rico comerciante minero y es precisamente de los cofundadores de San Felipe, que se casa con doña Isabel de Ibargüen y Morón. Isabel de Ibargüen y Morón era viuda, había enviudado muy joven, pero había obtenido una gran fortuna de por sí ya original de sus padres y de su primer marido. Tuvo 2 hijos, una hija y un hijo con el primer marido, apellidado Larrazolo. De ahí tenemos a Teresa de Larrazolo y al hijo mayor. Teresa de Larrazolo para esta etapa ya tiene 14 años. Don Felipe de Orozco y Molina la ve como hija natural. Se dice que Teresa de Larrazolo era muy bella a esa edad, pese a ser de 14 años, pues ya mostraba rasgos pues muy, muy definidos, ¿verdad? Que hacían resaltar su personalidad porque era era de muy buen corazón, protegía mucho a los pobres. Por ejemplo, en ese tiempo pues existía el templo de San Francisco, Que es el que está ahí a espaldas de la Plaza del Ángel, ¿verdad? sí, el templo de San Francisco. Ahí ella asistía a misa los domingos y resulta que los sacerdotes pues la apreciaban muchísimo porque pues daba limosnas a la gente pobre, siempre estaba pendiente de eso. Entonces pues esta niña Teresa de Larrazolo era muy famosa ya en la población de la villa de San Felipe. Aquí entra el tercero en discordia, que es Francisco Salcedo. Francisco Salcedo era sobrino de don Felipe de Orozco y Molina, hijo de una hermana que había fallecido en España, y que don Felipe pues era español, igual que doña Isabel. Cuando él se vino, dejó a su hermana allá, luego falleció, inscribió a Francisco en los mejores colegios de España, pero pues era más el problema porque pues era muy dado a los vicios, era muy dado al desastre, el chavalo Era vago, Panchito. era vago. Entonces, pues tuvo necesidad don Felipe de traérselo a México y lo inscribió también en los mejores colegios en la Ciudad de México.
Sin embargo, pues constantemente se lo querían correr de la escuela porque pues, era muy carajo, el chaval. Al Era fin de... lumbre el hijo de la chica. ¿Eh? Era lumbre ese Panchito. Exacto, ese Panchito era muy, muy lumbre. Pues finalmente se lo trajo aquí a Chihuahua, pues para que le ayudara a administrar pues los cuantiosos negocios que tenía don Felipe. Y pues aquí estuvo mejor, porque pues ya con capital, como era mucho el capital, pues el chavalo se mantenía en francachelas. Constantemente tenía lances con gentes, con señores, generalmente casados, porque pues le gustaban mucho las mujeres casadas, que gustaban más. Sí, era medio bravo. ¿Está más bueno lo prohibido? ¿O cómo? ¿Cuál era la filosofía de Panchito? El reto. Yo todavía no nacía, yo nomás A mí me contaron, nomás dice el me profe. contaron, así que como lo contaron, se los cuento. Y era muy bueno para eso de la espada. Y entonces, pues, siempre salió airoso el amigo, y hasta le tenían miedo de enfrentarlo. Y muchas veces, pues los maridos a veces ni se quejaban, ¿verdad? Por eso. Y don Felipe, pues, disimulaba la actitud de su sobrino, pues, porque él pensaba, bueno, pues es que está joven, ya cambiará con el tiempo y todo. Y así fue pasando el tiempo. De repente cambió la actitud de Panchito, que dio un giro de 360 grados y se silenció. Empezó a observar una conducta, pero ejemplar. Entonces dijo don Felipe, caray, mi chavalo ya va a sentar cabeza, qué bueno, porque... Sí, Chuy. Ajá. Somos 4-1. Y ya estamos de regreso en 4-1. Y es que pues, los patrocinadores no perdonan. Y nos sacaron. Ya fueron 20 minutos de comerciales, pero seguimos, maestro, nos quedamos en que Felipe, corríjame si me equivoco, Felipe juraba por Dios que Panchito iba a sentar cabeza, pero ¿qué pasó ahí, maestro? Oigan, no tengo imagen, ¿eh? ¿No nos ve? No, nada más está un cuadro ahí, pero no. Denle clic ahí en vista del hablante, vista galería. Ahí está ya. Ahí está. Yo dije, pero pues si ahora sí tengo la luz prendida. No, pues sí estoy sonriendo. Bien, seguimos. Seguimos, maestro. Pues don Felipe de Orozco y Molina juraba y perjuraba exactamente que pues ya su sobrino iba a sentar cabeza. Pero Teresa, la joven, que lo odiaba, sabía que no, que algún plan malévolo tenía. Entonces, en una plática que tuvieron don Felipe con doña Isabel, con su esposa, con el temor de que la cuantiosa fortuna que poseía Teresa de la Razola, en caso de la muerte de don Felipe y de doña Isabel, pues pudiera ser presa de algún vivales, le dijo, pues tenemos que casarla con Francisco, mi sobrino, pues para que el dinero se quede en la familia. Ajá. Pues esta noticia para Francisco fue formidable, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dijo, más para las muchachas. sí le comunicaron a Teresa que querían casarla con Francisco, pues no, ella se opuso, dijo que no, que ella se iba a ir a un convento a ¿cómo se dice? A profesar. Servir a Dios. Resulta que en ese cambio tan drástico que tuvo Francisco, de repente se apersonó con su tío y le dijo que pues tenía ganas ya de formar una familia y que mejor si le conocía a Teresa de la Razolo,
que porque él estaba enamorado de ella y todo esto. Desde luego que fue un gusto enorme para don Felipe y de inmediato le dio el sí, también para doña Isabel, pues, que era la verdadera madre. ¿Qué, Dijo, qué no, ta- qué- pues, qué tan sí, común era eso de que pues se quisieran compartir o preservar la fortuna entre familias y que hubiera pues matrimonio entre primos, ¿no? 100% común, De allá 100%, de ahí era surge una a la costumbre, prima se le estima, de allá surge a la prima se o le es más para estima. atrás. Y aparte, siempre se usó eso, entonces era muy común casar a las jovencitas con personas mayores de edad para acrecentar fortunas o para conseguir dádivas. Había familias que estaban en la quiebra ya, y entonces por medio de una hija concertaban un matrimonio con algún viejito que tuviera lana, y esto levantaba ya el mérito de esa familia que había venido a menos, ¿no? Como Eran juntarlo las todo también, ¿no? bodas arregladas, ¿no? Ahora por eso también había mucha ¿cómo se dice? Infidelidad entre las mujeres casadas, porque la mayoría estaban casadas por conveniencia, no por amor. Entonces, ahorita vamos a ver qué sucede. Resulta que cuando le notifican a Teresa la decisión de entregarle la mano, inmediatamente doña Isabel manda a comprar las donas, como se llamaba a todo el ajuar de novia y todo, a la Ciudad de México. A familiares de Durango también les mandó pedir que enviaran a operarios, carpinteros, albañiles y todo para hacer una alcoba nupcial en lo que era la hacienda, hacer una construcción elegante para que vinieran ahí precisamente los recién casados. Sin embargo, fue tanto el coraje de Teresa que se negó rotundamente, les dijo que no, que ella jamás se iba a casar con Francisco, que ella tenía la idea de profesar en un convento y que era su última palabra. Ordenaron encerrarla en su habitación, se puso a dos criados o más a cuidar constantemente la puerta para que no saliera. Duró un mes. Después de un mes en que estaba vigilada día y noche, volvieron a ingresar los papás y ella seguía en su misma situación, ya más delgada, casi no comía, se la pasaba todo el día llorando, se encontraba postrada en un taburete de esos que se usan para oración y tenía un cuadro grande de Santa Rita de Casia, porque era muy afecta a Santa Rita de Casia. Y resulta que Santa Rita de Casia tenía una vida ahora más o menos parecida a esta Teresa, porque Santa Rita de Casia fue casada muy joven también. El marido que le tocó era para el carajo, era muy golpeador. Y finalmente lo mataron en una parranda y los hijos salieron igual y también murieron. Entonces ella ingresó a un convento, se distinguió y pues ya por sus acciones y todo, después la canonizaron y alcanzó, pues ya le dieron el título de santa, ¿verdad? Santa Rita de Casia. Empezó a nacer la idea de Teresa de pedirle a Santa Rita que evitara la boda con Francisco Salcedo. Que le echara la mano. Que le echara la mano, tú sabes lo que es, que hacen a uno fuerzas y todo. Y no, pues Santa Rita no escuchaba.
llegó el día de la boda y toda la villa estaba preparada, pues eran familias muy notables. Y la novia, pues en un solo grito, bueno, llore y llore. Finalmente, pues llegó el momento crucial y no hubo más que, pues ya antes, Y en aquel entonces no le preguntaban a los dos, nomás le preguntaban al vato, ¿cómo? no, a los dos, entonces él hasta gritó, ¿verdad? Pues que sí aceptaba unirse en matrimonio, pero la voz de Teresa de la Razola fue muy inaudible, no se escuchó cuando dijo que sí. Luego ya se van a la casa, ya está preparada la alcoba y todo, pero Teresa le pide al esposo ahora, pues que quiere que le traiga la imagen de Santa Rita que se encuentra ya se iba frotando las manos entrando a la habitación, pero esta mujer le dice, quiero que me traigas el cuadro de Santa Rita que tengo allá en el cuarto que yo tenía. Ah, pero pues ¿para qué? Que no, pues ¿Para qué? Si se va a tratar de otra cosa el espectáculo. Ahora exacto. verás. Pues dijo, bueno, dijo, pues, y se fue a traerle el cuadro, pero resulta que ya una de las sirvientas se lo había traído y se lo entregó por la ventana de la habitación. Y entonces esta Teresa, pues se encerró en su habitación matrimonial. Y ya cuando vino Francisco, no, pues no está el cuadro, ya estoy, pues no, ábreme, no, pues no te abro. Te abro pura madre. No, pues sí. Entonces, pues se soltó echando horrores que no puedo yo aquí, por respeto a sus castos oídos, no puedo. No puedo repetir las palabras que Francisco mencionó, ¿verdad? En contra de la susodicha. Pero ahí vamos a poner en postproducción algunas que nosotros creemos dijo Francisco Salcedo. Pues sí, ustedes imaginen. Canija. Entonces, Condenada. pues siguió encerrada y en eso este tipo se va y quiso la suerte para Teresa que otro día llegó el alguacil muy discreto con don Felipe pidiéndole audiencia y no le dice, oiga, pues detuvimos a su yerno en una casa con una mujer casada y pues nos agarramos en una situación comprometida, dice, porque entramos y pues ya nos vieron. No quedó nada a la imaginación lo que vieron, ¿verdad? Entonces ya con el testimonio de la autoridad. Con las manos en la masa. ¿Eh? Con las manos en la masa lo agarraron a Panchito. Pues no sé, pero ¿dónde tendría las manos? No sé, pero pues dice la leyenda, dice que estaba en situación comprometida, así es que ustedes pongan a funcionar Sí, ya cada quien da. la mente, ¿verdad? Estaban en el revoltón de frijoles, más o menos. Pues más o menos. Entonces ya lo detienen para esta niña Teresa fue pues una notición porque le había ofrecido a Santa Rita que si le ayudaba le iba a construir una capilla decente con toda la mano. Oh, es que había billetes. Para su memoria. Sí, les digo que lo que le dio de herencia de su papá, más la fortuna que tenía su mamá, más ahora la fortuna que tenía don Felipe, pues era una barbaridad de dinero. A los puntos de Infonavit. Sí, pues sí. No necesitaba Infonavit. ¿Para qué? No, ya. Entonces, resulta que de repente estaba tan indignado don Felipe, estaba tan indignado con sus sobrinos, que promovió que se lo llevaran de aquí de Chihuahua rumbo a Durango, a la prisión de Durango. O se lo llevaron con tan buena suerte para Teresa que en el camino, rumbo a Parral,
Entonces, a Panchito lo agarraron por adulterio. Pues más o menos sí, por adulterio, con todo y la Ok. mujer, porque también la mujer está casada. Ándele. Y se los llevaron prisioneros allá a Durango, y salió una partida de apaches que asaltó la conducta, y pues a Panchito lo mataron. Válgame. Y a la mujer infiel, pues esa se la llevaron, los apaches. Para utilizar el cabello, me Ah. imagino, ¿no? O Sí, sea, pues para quitarle el cabello. Entonces, Y le decía, no, señor Apache. entonces ya vinieron a avisar, y Teresa quedó tan agradecida que fue cuando decidió pedirles a sus papás, les platicó que había ofrecido una manda para construir una capilla. Como eran muy católicos, inmediatamente se inició la construcción de la capilla, se mandaron traer pues los ornamentos riquísimos para ella, y así es como nace precisamente la capilla de Santa Rita, y como el 22 de mayo precisamente fue inaugurada, que es la fecha que se celebra la fiesta de Santa Rita. Pero todavía ahí no hay la fiesta de Santa Rita como era, porque primero para esas fechas eran las fiestas de la Virgen de Guadalupe, que fue coronada Reina de América, y aquí en Chihuahua se hizo alrededor de 1758 por ahí. En el santuario de Guadalupe le pusieron la corona, la corona de oro. Después, pues se inició el culto a San Francisco. Pues, acuérdense ustedes que el primer nombre de Chihuahua era San Francisco de Cuellar. San Francisco es el patrono de Chihuahua. No más que fue un barberismo el que hizo que se quitara las fiestas de San Francisco, que son las que debe de haber, y se crearan las fiestas de Santa Rita ya en los años 40, como en 1930, 40. Se cambió también. Decisiones absurdas y se hacen porque a una autoridad se le ocurre, y sin más ni más, ¿verdad? justo le iba a preguntar eso, o sea, que a quién le convino o quién decidió cambiar eso al santo La patrono. autoridad, algún político ahí venido a menos, que como era muy común que la fiesta en septiembre, en octubre, inclusive la toma de posesión de los gobernadores era, me parece que el 4 de octubre, que es la fecha de San Francisco, porque desde un principio así se determinó, para ir con la feria, con la fiesta de patronal. Creo que ahora ya no, ahora ya se quitó esa cosa. Pero de la noche a la mañana se decidió que ferias de Santa Rita, y es cuando se cambió de la feria de San Francisco a la feria de Santa Rita. Tiene mucho que ver porque también en septiembre llueve mucho, y Sí. constantemente se interrumpía la feria. Y en mayo, pues ni maíz para el caballo, pues, en mayo no hay agua. Quizá tenga que ver también mucho con eso. Que es más por logística que otra cosa, ¿no? Maestro, ¿dónde se encuentra la capilla de Santa Rita? El templo de Santa La Rita. calle 1 de Mayo y ¿qué será? 16, 14 o 16 por ahí. y la Enseguida cap- de Paraguay, donde está la Ah, Paraguay. ya, sí, como si le siguiera usted por la Bolívar, Bolívar. pasando la avenida Ocampo, ya se convierte en 1 de Mayo. Sí. Todo eso fue lo que es la 1 de Mayo, desde Santa Rita hasta llegar a donde está actualmente la Secretaría del Trabajo, allá abajo en la Allende y Vicente Guerrero. Sí. Era la Alameda de Santa Rita, era la calzada de Santa Rita, porque precisamente el parque de lo que es el Parque Lerdo de Tejada,
originalmente fue la Alameda de Santa Rita, que nacía donde está la iglesia, se iba por todo el Bolívar, bajaba por la Vicente Guerrero y terminaba en la huerta del colegio, que es rectoría y la plaza de Miguel Hidalgo. Ahí era la huerta del colegio. Pues un chingo de árboles. Sí, O sea, sí, a los dos lados, nomás que con el tiempo, los norteamericanos le dieron una pepenada espantosa en 1947 que invadieron Chihuahua. Aquí duraron como 15 días y tumbaron álamos para hacer lumbre, pues para hacer comida y todo. También tiraron de la Alameda de Guadalupe, ahorita la avenida Cuauhtémoc. Y Enrique Secril en 1910 arrasó toda esa arboleda. Ahora ya casi no existe más que el Parque León. Pero era muy notoria la Alameda a los dos lados de la calle del Bolívar. La Independencia estaba cerrada, ahí terminaba en Bolívar de Independencia. Maestro, ¿conocemos el dato de por qué se hizo ahí el templo de Santa Rita? O sea, ¿era como parte de la propiedad de la familia Teresita o no? Y es que esa hacienda era inmensa, corría todo lo que es la Guay, se ubican de la Sí. Guay. Todo eso hasta abajo, casi hasta el río, era propiedad Ay, de caray. hombre. Y luego lo que es la parte eran unas cuantas propiedades, pero inmensas. Por ejemplo, tras Viña y Retes, uno de los más, que es fundador de Ojinaga y de este canijo, tenía su hacienda de sacar plata en donde está la Plaza Merino. Sí. Entonces, desde la Plaza Merino hasta la Independencia, donde está el edificio ese del Banco Nacional de México, hasta el río y hasta el otro lado del río, donde está la iglesia esa de Santa, que era la iglesia de la Regla. Ahí está una Sí. iglesita. Y lo que Ahí es la el Camargo. Palomar, todo eso era otra propiedad. Pues eran gente Cabrón. muy prominentes. Ahí en donde está la iglesia de Santa Rita se dio el primer caso, la misa de los primeros europeos que pisaron aquí este territorio. Entonces tiene mucha historia, por eso ahí en ese lugar. Oiga, pues como que se tardó Santa Rita en hacerle el milagro, ¿no? Porque pues el chiste era que no llegara a casarse. Sí, es como que se tardó, pero realmente, ¿verdad? Maestro, Milagro. digo, profe, Sí, se nos está acabando el tiempo ya eso. del programa. ¿Algo más que desea agregar? Pues no, nada más agradecerles, me parece muy ameno, así, muy abierto el programa, sin tantas reglas, sin nada. ¿No? Es agradable que tenga ese toque juvenil. Gracias. Unas caguamas faltaron, hombre. No sea profano, estamos hablando de las tradiciones, de la historia, y usted echa a perder todo. El micrófono. Primero me adelanté al relato y luego no, una disculpa. Yo me estoy puliendo con la esta y luego usted saca mejor café, algo que... Un cafecito. Algo que nos haga entrar en ambiente. Porque algo. luego usted ya se compara a Cafecito. Francisco Salcedo, está con el vicio. La Sí, vida hace que estés heredero. La vida disipada, no. No, les agradezco mucho esta invitación. Espero que haber cumplido con la expectativa que ustedes tenían. No sé. Claro que sí. Además Claro que es sí. un gusto, y además es un gusto tenerlo por acá, profe. Es que son temas que generalmente yo no manejo. Me gusta leerlos para conocerlos, que no me platiquen, pero yo no domino mucho la cuestión de la leyenda. No tengo tiempo. Bueno que no.
qué bueno que no, no se nota. ¿Ah? No se nota, casi. Y pues no estaba preparado. Oiga, maestro, yo no quiero que terminemos el programa Sí. sin preguntarle, porque él hablaba muy bien de usted y a cada crónica o a cada historia que platicaba, en cada entrevista que podía tenerlo conmigo, hablaba de usted, ¿no? Decía, ¿por qué no fuiste a preguntarle al profe Ponce León? Y me refiero a Miguel Anguiano. Ah, amigo, Paz descanse. querido amigo, sí. ¿Qué dejó Miguel Anguiano en usted? Yo lo conocí en Estudios Histéricos. Cuando yo ya tenía muchos años en Estudios Históricos y él llegó Rubén Beltrán, llegaron algunas gentes ahí. Y Puro pues, chavalito. nos hicimos amigos y era muy inquieto. Y fue como lo conocí. Ahora después, pues a Miguel Anguiano hizo una gran labor de investigación porque manejaba mucho el video y todo eso, era muy listo, cosa que yo no puedo hacer. A mí me encantaría grabar una serie de anécdotas y cosas, pero yo no soy muy ducho para usar la cámara o el celular como lo hacía tan diestramente. Había veces que me lo encontraba en el centro y me entrevistaba, oye maestro, y todo con el puro celular, y luego ya después, pues las técnicas para subirlo a las redes. Y hizo mucho. Miguel Anguiano, desgraciadamente se nos fue muy joven, pues menos de 50 años. Hombre. Sí, sí. Es una barbaridad. Fue de los entusiastas que formaron el grupo del Parque Revolución. Ahí está un grupo de entusiastas del Grupo Revolución, ahí en el frío, ahí en la intemperie, porque no consiguieron jamás fondos para poderse guarecer. Yo les invité varias veces al Museo Casa de Juárez, cuando yo regenteaba el Museo Casa de Juárez, pero ahora que llegó esta administración, pues me fue mal, me lo quitaron, consideraron que yo no era capaz de dirigir ese museo y pues ahora ya me echaron allá un cuchitril y allá estoy en una bodega ahora rumiando mi tiempo, pero pues vendrán tiempos mejores. Vendrán tiempos mejores. Maestro, muchas gracias por tomarse el tiempo de aceptar la invitación. Claro que cumplió las expectativas y las superamos por mucho. La plática que tuvimos con usted es una de las pláticas más padres que hemos tenido, más entretenidas, atractivas y divertidas. Muchas gracias, maestro. Se toman, lástima que esté cerrada la Antigua Paz, si no ya estaban. Y luego me está diciendo a mí que por las caguamas ya ve. Es que usted es el que me influyó mal ahí ya. Sí. Enrique Gómez pues ni se vio. No supimos ni si vino. Ahí está todavía, yo creo. Es que es el productor, ahí está como productor, está atento de cronómetro, micrófonos, cámaras y todo. Hoy le tocó estar allá. Un gusto saludarles y adelante. Gracias, gracias. Oiga, y va a ver que lo vamos a seguir invitando, ahí si nos acepta la invitación, temas curiosos que tengamos nosotros y ahí le vamos a estar echando un grito. Pues siempre que podamos, con mucho gusto, échale ganas. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No sé, Hugo, vámonos. Sí, ya es todo muy interesante. Santa Rita ya la conocía, por ahí trabaja mi esposa, entonces constantemente paso por la capilla. Sergio Rocha. No, nada, agradecerle al maestro la plática, aguantar nuestras ocurrencias, pero pues es que así es el ritmo del programa. Muchas gracias por seguir la dinámica, maestro, muy interesante la manera de relatar la historia de nuestra ciudad y pues le digo, tienen los micrófonos, las puertas abiertas aquí en 4-1 para lo que guste y mande.
Muchísimas gracias, muchachos. Entonces ya estamos. ¿Sí? Gracias. Soy Álvaro Perea y lo invito a usted a que siga nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Siga el canal en YouTube, nos encuentra como 4-1. Suscríbase al canal, active la campanita para que le llegue notificación del contenido que subimos todos los miércoles. Y sin más ni más, gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles con mucha más información de todo y de nada. Adiós. Adiós.